La palabra profética para el nuevo tiempo es restaurando lo primero. Proverbios capítulo 3, versículo 9 dice lo siguiente: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Cuántos dicen amén? Cuando nosotros miramos las Sagradas Escrituras, el proverbista recibe una revelación del Señor muy profunda. El proverbista habla de primicias, y es muy importante que aprendamos qué son primicias. Muchas personas no tienen bien claro el concepto de lo que es primicia. Las primicias son un principio espiritual que Dios estableció para restaurar lo primero. Anote eso. Las primicias son un principio espiritual que estableció el Señor para restaurar lo primero. Cuando hablamos de primicia, es muy importante que aprendamos el significado de ella, pero déjeme volverle a dar la interpretación de lo que es primicia. Primicias es un principio que estableció el Señor para restaurar lo primero. Digan conmigo: el Señor quiere restaurar lo primero en mi vida. Eso es primicia, es un principio espiritual, no nace en el corazón del hombre. Las primicias no nacen en el corazón de ningún ministro. Las primicias nacen en el corazón de Dios para traer una restauración sobre lo primero. Número 2, aprendamos la etimología de la palabra primicia. Miren acá, la palabra primicia tiene dos interpretaciones. Primero, una interpretación en el griego y una interpretación en el hebreo. Esta palabra primicia en el Antiguo Testamento es la palabra reshit, que significa orden. Anote eso, que es muy importante para lo que usted va a aprender. En el Antiguo Testamento, cuando se hablaba de primicia, esas palabras tenían mucho significado, pero el más profundo de todos ellos es reshit, que significa orden. Lo que da a entender que cuando el Señor trae el principio de las primicias para su pueblo, lo hizo para establecer orden. Número 2, esta palabra primicia en griego es la palabra aparqué. Ahora, cuando hablamos del griego, estamos hablando del Nuevo Testamento. Es muy importante esto, ¿por qué? Porque tenemos que aprender que las primicias entraron como un principio espiritual. Apunte esto. ¿Qué es un principio espiritual, pastor? Un principio espiritual es todo lo que te entrelaza con Dios para revelarte lo que Dios quiere entregarte. Cuando la iglesia, cuando el creyente no vive por principios espirituales, no está recibiendo todo lo que Dios quiere que la persona reciba de parte de Dios. Para eso nacen los principios espirituales. Los principios espirituales nacen para que usted pueda recibir lo que Dios tiene para usted. Hay principios espirituales, hay principios financieros, hay principios de vida. La Escritura está lleno de principios. Cuando usted comienza a leer las Sagradas Escrituras, usted se va a dar cuenta, el ayuno es un principio espiritual. La oración es un principio espiritual. Las primicias son principios espirituales. El buscar a Dios de madrugada son principios espirituales. Cuando usted no vive por principios, usted está, amado, rechazando la intimidad de Dios para que usted sea transformado en lo profundo de su espíritu. Por eso el creyente tiene que aprender a vivir por principios. Cuando usted tiene, amado, los principios espirituales en su corazón, usted responderá a los principios de Dios, y los principios de Dios lo van a llevar a usted a alcanzar los beneficios de Dios. Porque toda causa que se practica en el Señor tendrá como resultado una consecuencia. Lo que usted practique de Dios le dará un beneficio. Lo que usted no ponga por obra como principio de Dios, usted no lo podrá recibir. Eso está escrito en la palabra del Señor. Amén. Entonces, cuando miramos la palabra primicia, es importante que juguemos con los dos significados. El significado de primicia en el Antiguo Testamento era reshit, orden. El significado de primicia en el Nuevo Testamento es aparque, primera parte. Las primicias establecidas por Dios son un principio. Digan conmigo, un principio.
El Señor anhela de que nosotros caminemos por sus principios para que nuestra vida sea restaurada. Entonces, número uno, vamos aquí desglosando. ¿Por qué es importante que conjuguemos estos dos significados en el Antiguo y en el Nuevo? Cuando Dios introduce o cuando Dios permite las primicias en su nación, Dios lo hizo para establecer el orden. Cuando usted no tiene un orden definido para con el Señor, lo contrario a orden es caos. Lo contrario a orden es desorden. Y no se puede comenzar un año nuevo en desorden. La gente piensa que cuando se habla de primicias, sencillamente o solamente se habla de economía. Permítame, le enseño y anote esto, por favor. Hay 3 clases de primicias que debemos poner por obra a través de las Sagradas Escrituras. Las primeras primicias que el Señor nos demanda son las primicias espirituales. Cuando hablamos de primicias espirituales, es muy importante que usted aprenda que el Señor le está revelando los ejercicios espirituales que le acercan a Él. Entonces, primicias espirituales. El Señor quiere restaurar nuestras primicias espirituales. Es que comencemos a acercarnos a Él a través de la oración, a través del ayuno, a través de la lectura de la palabra, a través del ejercicio, amado, del encuentro personal con Dios. Esas son las primeras primicias que Dios nos demanda. La pregunta es: ¿cómo está tu vida espiritual? Amado, necesitamos acercarnos al Señor, porque escrito está: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Cuántos dicen amén? Número 2, las primicias de los frutos espirituales. Cuando la Biblia me habla del fruto espiritual, me está hablando de mi condición de vida. Es importante que evaluemos nuestra condición de vida. ¿Cómo estoy delante del Señor? Cada quien sabe cómo está delante del Señor. Es importante que aprendamos lo que dice el libro del profeta Isaías, capítulo 1, verso 16. Por favor, Cristian. Isaías, capítulo 1, verso 16, dice las Sagradas Escrituras lo siguiente: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Es importante, amados, que nosotros pongamos en nuestro corazón el anhelo de dejar de hacer lo que no le agrada al Señor. Eso se conoce como las primicias de los frutos. El Señor anhela que este año nosotros demos frutos dignos de arrepentimiento, que podamos comenzar este año, amado, colocándonos a cuentas con el Señor. Por eso Isaías 1:16 nos dice: vamos a lavarnos, vamos a limpiarnos y quitemos toda la iniquidad de vuestras obras delante de los ojos del Señor. Porque Dios nos está viendo, Dios nos está observando, y el anhelo del Señor es que podamos, amado, estar delante de Él correctamente. ¿Cuántos dicen amén? Pero en Isaías 1:16 hay una palabra que tiene que ver con primicias. Hay una frase muy poderosa, dice así: lavaos y limpiaos y quitad la iniquidad. Esa palabra iniquidad es raíz. Esa palabra iniquidad es semilla. Lo que da a entender el plan de Dios en este comienzo de año es trabajar desde la raíz. Es trabajar desde la semilla, es trabajar desde el origen, es trabajar desde lo profundo. ¿Por qué, pastor? Porque si nuestra semilla, si nuestra raíz es limpia, todo lo demás será sano. ¿Cuántos dicen amén? Hay que procurar pedirle al Señor, amado, que nos ayude para comenzar el año acercándonos a Él. Escrito está: la santidad de Dios conviene a la casa. Denle un fuerte aplauso al Señor. Amén. Entonces, número 1, primicias espirituales. Número 2, las primicias de nuestros frutos espirituales. Y número 3, nuestras primicias financieras.
Es importante que aprendamos a poner por obra estas tres clases de primicias. Nuestras primicias espirituales restauran lo espiritual. Nuestras primicias del fruto nos van a ayudar a crecer como creyentes. Y nuestras primicias financieras prepararán la tierra para que en todo este año, amado, podamos recoger grandes cosechas. No podemos pretender entrar a una nueva temporada donde la economía sea restaurada si no ponemos por obra este principio. Por eso, cuando Dios expresó a través de la Escritura la palabra, amado, le dijo a Moisés que le enseñara al pueblo que tenía que presentarse inmediatamente que entraran a la tierra prometida con sus primicias financieras. ¿Para qué, pastor? Para poder redimir la tierra y poder introducirlos a lo que el Señor tenía para ellos. Es importante que nosotros aprendamos lo siguiente. Escriba, por favor. Dios reveló tres principios para manifestar lo que estaba en el corazón del hombre. Número uno, ¿por qué Dios habló del diezmo? Cuando nosotros miramos la Escritura, el diezmo refleja el corazón del hombre. Anote eso. El diezmo refleja el corazón del hombre, porque el diezmo se establece por principio. Lo que quiere decir que el diezmo se establece como algo que se debe practicar con obligatoriedad, porque está establecido por la palabra, ¿verdad? Como el 10% de todo lo que recibamos. Los mandamientos y los principios reflejan ¿qué cosa? La obediencia. Número dos, Dios estableció la ofrenda. La ofrenda no se estableció como mandamiento, pero la ofrenda se estableció como un principio para revelar la gratitud del hombre. Cuanto usted esté agradecido con Dios, así será su ofrenda. Y número tres, la primicia se reveló como un principio para manifestar la honra. Anote eso porque le estoy enseñando en esta mañana. Proverbios capítulo 3 versículo 9 lo revela. Es importante que aprendamos a través de la Escritura para que los principios lo lleven a usted a escalar en lo que Dios tiene para su vida. Número uno dice así. Proverbios capítulo 3 verso 9, por favor. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Anote esto. Primicias revela la honra. ¿Qué es honra, pastor? Obediencia. No, señor. ¿Qué es honra, pastor? Gratitud. No, señor. La palabra honra habla del valor que tú le das a lo que tú tienes. Voy a volverlo a decir. La palabra honra habla del valor de lo que tú tienes. Cuando tú le das valor a algo, manifiestas la honra. Cuando usted desvaloriza algo, cuando usted no le da valor a lo que usted tiene, usted no lo honra. Cuando usted pone por obra la palabra de Dios, usted le está dando honra al Señor. Y es muy importante que aprendamos acá sobre la honra, porque la Escritura dice que el Señor demanda la honra de su pueblo. Libro de Malaquías capítulo 1, por favor. Versículo 6 en adelante. El hijo honra al padre y el siervo ¿a quién? A su señor. Pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Dios le está hablando a la nación y a los sacerdotes de la ¿qué? De la honra. ¿Por qué, pastor? Porque la honra revela realmente la gratitud, amado, el reconocimiento que hay en el corazón. ¿Estamos aquí? El Señor se da cuenta de algo que estaba ocurriendo con los sacerdotes. Y cuando hablamos de sacerdotes, estamos hablando de gente que sabía que tenía que traerle lo mejor a Dios. El problema de muchos en medio de la congregación y en medio de la iglesia es que somos aparentemente espirituales, pero carecemos de espíritu de honra y de espíritu de gratitud para con Dios. Y aún mucho más allá, la fidelidad cuesta para ser colocada como principio. ¿Y qué es lo que ocurre?
Cuando las obras espirituales te mantienen en este plano, usted está perdiendo una gran batalla, amado, porque la honra, la fidelidad y la obediencia quebrantan y rompen, amado, fortalezas de ruina y de escasez. Dele un fuerte aplauso al Señor. Anote esto. ¿Qué destruye el espíritu de la honra? La familiaridad. Anote esto. ¿Qué destruye el espíritu de la honra? La familiaridad. Alguien que diga, explícame, pastor. Cuando el espíritu de la familiaridad llega a su corazón, usted pierde el principio de la honra. La familiaridad te hace sentirte tan cerca de algo o de alguien que pierdes la oportunidad para darle lo mejor a esa persona. Siempre doy este ejemplo. Usted puede ser muy familiar conmigo, pero si yo lo invito a almorzar a usted, yo lo puedo invitar a usted a almorzar. Y la fecha en la que usted fue a almorzar a mi apartamento o a mi casa, esa fecha quizás yo pude estar en la peor de las crisis. Esa crisis no, amado, limita mi honra cuando tengo un espíritu genuino para honrarte. Porque hay gente que se escuda, hay gente que se limita, hay gente que se ampara por sus circunstancias que le rodean. Pero el espíritu de honra va por encima de todo eso. Porque yo a usted le puedo decir, venga, te invito a tal fecha a mi apartamento para que cenes o almuerces conmigo. Y desafortunadamente ese día hubo que pagar esto, lo otro, y no hubo dinero para la cena. El espíritu de honra va por encima de eso. Y aunque usted no sepa el caos o la crisis que yo esté atravesando, cuando usted se siente en la mesa, usted recibirá lo mejor que sale de un corazón que quiere honrar a alguien. Pero cuando el espíritu de familiaridad está en el corazón de alguien, qué pena, mira, solamente pude hacerte este huevito porque tú sabes, estoy en esta crisis. Es que la persona que se sienta en tu mesa no llegó a escuchar tu crisis. La persona que se sienta en tu mesa es la que Dios quiere usar para romper tu crisis, para romper tu mentalidad, para romper todo aquello que te está rodeando. El ejemplo claro y vivo fue aquella viuda a la cual Dios le dijo, alimenta al profeta. Cuando Dios le dijo, alimenta al profeta, el Señor le dio una orden a la viuda. Y cuando el profeta Elías llega donde estaba la viuda le dice al profeta, me voy a dejar morir porque no tengo comida. Pero si usted lee detenidamente el pasaje, la orden se la dio Dios a la viuda por encima de lo que la viuda estaba viviendo. Porque mucha gente se ampara en sus crisis, amado, sustentando lo que está viviendo. Pero no se dan cuenta que mientras su mentalidad siga sustentándose en lo que usted vive, va a mantener siempre en la misma circunstancia. Porque la circunstancia te va a querer siempre robar el espíritu de la honra. ¿Alguien está por aquí? Cuando usted se familiariza con sus circunstancias, usted se vuelve amigo de la circunstancia y quieres llevar a todo mundo a la misma circunstancia. Pero cuando tú tienes un espíritu de honra, por más crisis que usted tenga, usted no le va a decir a nadie su crisis. Así tengas que hacer lo que tú tengas que hacer, usted se esfuerza, va y consigue un cuarto de pechuga, lo hace relajar bien delgadito para que rinda, prepara una ensalada, hace unas tajadas, hace un jugo. Pastor, me endeudé. No importa, cuando usted provoca eso, rompe la crisis, rompe la mentalidad de pobreza, ensancha su espíritu. Porque el profeta le dijo a la viuda, hazme a mí primero y abundará en tu casa. Cuando usted transforma su mentalidad y su pensamiento, el Señor siempre lo llevará a confrontarse con la crisis. Pero tu decisión de honrar a Dios romperá aquella crisis y te llevará y te sacará de aquella limitante, y el Espíritu de Dios te hará ver la abundancia que Dios tiene para su vida. Dele un fuerte aplauso al Señor. ¿Alguien está aquí? ¿Alguien está aquí? Porque el profeta Samuel escuchó que Dios le dijo a el sacerdote Elí, Dios honra a los que le honran, pero Él menosprecia a los que le tienen en
poco. Nunca tengas en poco lo que representa a Dios. Nunca tengas en poco lo que proviene de Dios. Nunca tengas en poco la palabra de Dios. Nunca tengas en poco el servicio de Dios. Nunca tengas en poco a un hombre de Dios. Mi esposa y yo hemos aprendido a no colocar demanda de nadie. Porque el hombre de Dios no coloca demandas para que sea honrado. La honra viene ¿desde dónde? De la gratitud del corazón. Estamos aquí. Para bendecir y honrar la casa de Dios, usted tiene que estar agradecido ¿con quién? Con la casa de Dios, con el Señor. Es por eso que hay una diferencia con el espíritu de la predicación. Cuando la gente, amado, quiere colocar demanda, la gente influencia a través de la palabra para impulsarte a hacer algo para Dios. Pero la honra no se manipula. La honra nace de la gratitud en el corazón. La iglesia no puede ser manipulada. El error de este tiempo de muchos ministros es manipular un principio. Y los principios no se pueden manipular. Los principios tienen que ser enseñados. Y cada hombre decide poner por obra los principios. Y el principio que se pone por obra dará fruto. Por eso nunca, amado, se mueva por manipulaciones. Viva por principios y usted verá el favor y la gracia de Dios. Usted puede darle un fuerte aplauso al Señor. Usted puede levantar sus manos y darle gracias a Dios. Aleluya. La palabra primicia en el Antiguo Testamento tenía una finalidad. Es la palabra reshit, que manifiesta ¿qué cosa? Orden. Lo primero que busca el Señor es que usted tenga el orden correcto para todas las cosas. El orden correcto. ¿Cuál es el orden en tu vida? ¿Qué está dirigiendo tu vida? Cuando hablamos de orden, hablamos de dirección. Porque hay gente que es ordenada en todo, pero no es ordenada en Dios. Voy a volverlo a decir. Hay gente que es ordenada en todo, pero no es ordenada en Dios. Porque usted puede tener ordenado todo en su casa, pero Dios puede ser lo último para usted. Y cuando se habla del orden divino, se habla de establecer prioridades en lo que se hace. Dios debe ser nuestra prioridad en todo. Y cuando traemos la revelación de las primicias, por eso le dije al principio, que no se equivoque, primicias no es solamente dinero. Los manipuladores hablarán de primicia solamente de dinero para enfocarse en sus recursos. Pero primero que eso, Dios está buscando el orden de tu corazón, el orden de tus prioridades. El darle las primicias financieras a Dios ya nace como una obediencia de un corazón sano. Estamos aquí. Pero no te puedo enseñar y no te puedo decir que primicias es primero dinero cuando tu vida está desordenada, cuando tu corazón está desordenado, cuando no tienes un orden por Dios en tu vida, amado. Porque lo que permanece es lo que está encaminado en el orden de Dios. Entonces, el principio de la primicia, número uno, es desarrollarte un orden en la vida. Un orden espiritual, un orden emocional y un orden financiero. Amado, si usted no está ordenado en estos tres pilares, su vida estará desordenada. Hay gente que no establece un orden financiero y por eso viven aquí y cogen acá y ya. Debe llegar un momento en que su vida debe estar ordenada. Estamos aquí. Eso establece primicias. Génesis capítulo 1. Entonces anote por favor. Primicias establece ordenamiento. Yo anhelo que su vida sea ordenada para que usted como hijo espiritual, como líder espiritual, usted avance. Usted pregúntese por qué hay gente que no avanza, porque está en desorden. Porque está en desorden y se necesita el orden de Dios para poder crecer. Entonces, número uno, las primicias vienen para establecer orden. Si usted, amado, permite que el Espíritu Santo le revele las primicias, usted caminará ordenadamente. Número uno, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía.
Cuando la Biblia habla de la tierra, está hablando del cosmos. Pero aprenda esto, la palabra tierra en la escritura se manifiesta también como la creación. Digan conmigo, yo soy la tierra de Dios. Si usted no permite que el Dios del cielo se introduzca como primicia en su vida, usted caminará en desorden. Y todo lo demás estará desordenado. Sus planes estarán desordenados. Sus ideas estarán desordenadas. Los anhelos del corazón estarán desordenados. Porque no hay una dirección de Dios para su vida. Entonces, la tierra estaba desordenada y vacía. Donde hay desorden, hay vacío. Y el vacío es la carencia de un fundamento. Eso es vacío. Carencia de un fundamento. Mire un hoyo que no tiene fin. No tiene un fundamento. Así hay mucha gente que su vida está carente de fundamento, porque está como vacía, porque no tiene un control, una dirección, no tiene un orden. Cuando la tierra estaba desordenada, y cuando hablamos de desorden es caos, nada está en el lugar que debe estar. Eso es caos, cuando nada está en el lugar que debe estar. Y las cosas en Dios deben estar determinadas por un orden. Ahora, el desorden provoca vacío, y el vacío y el desorden desatan demonios. Porque la palabra tinieblas en esta expresión, amado, literalmente es oscuridad, porque no había luz. Pero número 2, segunda revelación, obras de las tinieblas. Donde hay desorden, donde hay vacío, los demonios gobiernan. Es por eso que usted tiene que pedirle a Dios que este principio de año haya un orden y haya una llenura, porque Dios no entra donde está el desorden. Dios permite que alguien choque con su desorden para que entonces clame a Dios y Dios le direccione su vida y las tinieblas puedan salir de él. ¿Estamos aquí? ¿Estamos aprendiendo en esta mañana? Desorden, vacío, manifestaciones espirituales. Las primicias, lo primero de Dios, trae orden. El Señor quiere traerle orden a su vida, amado mío. Usted que está en su transmisión, en su apartamento, en su casa, Dios quiere darle orden, prioridad a tu vida. Cuando usted establece los principios de prioridad, le irá bien. La Biblia dice, díganle al justo que le va a ir bien. Dele un fuerte aplauso al Señor. Entonces, la primicia, la revelación de la primicia, traer primero orden. Segundo, amado, romper el vacío. Y tercero, quebrantar las tinieblas que estaban sobre el abismo. Es muy importante que usted aprenda eso. Dios anhela, hijo mío, escuche esto. No pretenda lo mejor de Dios si usted no tiene un orden para las cosas de Dios. Establezca orden. Yo lo bendigo en esta mañana. Por usted está aquí, porque usted ha establecido un orden. Y miren, el orden de Dios siempre va a prosperar al hombre. ¿Cuál es el orden de Dios en tu vida, papá? ¿Cuál es el orden de Dios para sus cosas? Ah, no, por allá, si te acuerdas, tercero Dios, cuarto Dios, no. Dele a Dios el primer lugar en su vida, y la gracia de Dios abundará sobre cada uno de sus corazones. Ahora, yo voy a profundizar sobre el orden el día domingo, porque le he venido colocando plataforma. La segunda revelación de la palabra, colóqueme la imagen, en el Nuevo Testamento es la siguiente. La segunda revelación de la palabra primicia en el Nuevo Testamento es la palabra aparque, que significa primera parte. ¿Significa cómo? Primera parte. Cuando Dios, entonces, número 1, la primicia lo que busca es provocar un orden. Número 2, la primicia lo que busca es ordenar la primera parte. ¿Para qué, pastor, el Señor quiere ordenar la primera parte? Para que la segunda parte se manifieste conforme al propósito de Dios. Digan conmigo, yo soy la primera parte. Te voy a sorprender con algo poderoso. Usted la primera parte de una segunda parte que necesita ser restaurada. Si la primera parte no es restaurada, la segunda parte estará en caos. Hay gente que no se explica cómo su casa está en orden si la primera parte, que es Él, no ha sido todavía dirigida por Dios.
Es importante que aprendamos que nosotros somos la primera parte de la historia. Y por eso ve que el Señor a usted lo llamó. Porque como tú te constituyes en la primera parte, Dios quiere que tus hijos sean la segunda parte. Que tus generaciones como la segunda parte puedan alcanzar lo que Dios tiene para ti. No se puede caminar si la primera parte no está restaurada. Es por eso que usted no puede pretender que hayan cambios en los de usted cuando en usted todavía no ha habido esos cambios. Diga, yo soy la primera parte. Entonces la primicia lo que busca es primero manifestarse en la primera parte. Es en usted como amado la primera parte espiritual.